Routing Enabled Interior Gateway Protocol, EIGRP. En el siguiente video vamos a hablar sobre este protocolo de enrutamiento dinámico propietario de Cisco, el cual es importante y fundamental para el examen de certificación. Es un protocolo que se debe de entender concretamente, ya que muchas de las preguntas del examen de certificación relacionadas con routing son respecto a este protocolo. Vamos a hablar sobre los conceptos de los protocolos de vector distancia, vamos a hablar también sobre las estructuras que utiliza IGRP para poder trabajar, vamos también a hablar sobre cómo es que funciona el algoritmo de IGRP, cómo funcionan los comandos de Cisco iOS para poder obtener información, en qué estado se encuentra el protocolo trabajando de acuerdo a los conceptos que hemos practicado. Vamos a ver un laboratorio donde vamos a poner en práctica estos comandos para poder así afianzar el conocimiento de este protocolo, que es evaluado y que es uno de los conocimientos que todo administrador de red y futuros SNA debe de conocer a cabalidad y de una manera formal y contundente. Comencemos. Cuando hablamos de los protocolos de vector distancia, necesitamos definir primero la métrica y el siguiente salto que estos manejan. Vamos a comenzar por esto. Primero debemos de hablar de que los protocolos de vector distancia se llaman de vector distancia debido a que ellos manejan un vector. ¿Qué es un vector? Un vector no es más que una colección de datos, los cuales son ordenados por posición, y en cada una de las posiciones va cierta información. En el caso de los protocolos de enrutamiento, cada posición almacena una de cada una de las rutas que estos conocen dentro de una red. Los protocolos de vector distancia se comunican a través de esto. Significa que router A comunica su vector distancia hacia router B hacia router F, y así sucesivamente todos los routers dentro de una red basado en un protocolo de vector distancia. El protocolo de vector distancia por naturaleza es RIP. RIP trabaja de esa manera. Vamos a hablar un poco de RIP. RIP utilizaba la métrica de los saltos. ¿Cómo así los saltos? La métrica debemos de definir que es la característica y la cantidad que utilizan los protocolos para decidir cuál es la mejor distancia para poder alcanzar una red hacia otra. Por ejemplo, en el diagrama que tenemos presente, si nosotros tenemos una red, la red LAN 1 y la red LAN 2, para poder alcanzar la LAN 1 hacia la LAN 2 a través del router A y router G, podemos ver de que si tomamos la ruta de router A, router B, router F y router G, tenemos 3 saltos. En el caso que lo veamos a través de router D, tenemos 2 saltos. Y en el caso de que lo veamos por la parte de abajo, tenemos también 3 saltos. En este caso, el protocolo va a decidir que la mejor ruta para poder llegar de LAN 1 a LAN 2 es a través de router D, debido a que tiene únicamente 2 saltos de distancia. Esta métrica la trabajaba RIP. RIP trabajaba como la mejor ruta donde hubiera menos saltos. Esta tipo de métrica se ha vuelto algo obsoleto en los protocolos de hoy en día, ya que los routers hoy en día manejan altas velocidades. Esto se había hecho con el hecho pensado de que las velocidades con las cuales se conectaban los routers no eran tan altas como las que se conocen hoy en día. También debemos de definir lo que es el siguiente salto. El siguiente salto es la dirección IP a la cual un paquete es enviado para ser enviado hacia una red remota. Toda ruta remota debe de tener un siguiente salto o un next hop. Por ejemplo, router A, para poder enviar el paquete de router A hacia router G, su siguiente salto va a ser router B, o bien sería router C, o bien sería router D. Depende de cuál sea la mejor ruta elegida dentro de el protocolo que está corriendo. Estas características debemos de definirlas, ya que son muy importantes para poder comprender a cabalidad cómo es el que funcionan los protocolos de enrutamiento. Aun cuando habíamos hablado de esto, la métrica que utiliza IGRP es el ancho de banda y el delay o retardo. Vamos a hablar un poco más a detalle a través de todo este video, pero ya definimos las características esenciales
que nos van a servir para continuar en el video. Una de las características o una de las formas y algoritmos que utilizan los protocolos de vector distancia para mantener nuestra red loop free o libre de ciclos o libre de loops. ¿Cuándo es un loop? Un loop se da cuando un router conoce una red, por ejemplo LAN 2, y cuando esta es propagada a través de la red, por ejemplo LAN 2 también la conoce router 1, router 2, pero sin embargo router 1 conoce a través de router 2 LAN 2. ¿Qué sucede si fallase este link? Si no se trabaja y si el algoritmo de enrutamiento no logra evitar esto, él podría propagar de regreso la ruta hacia router 2, de manera que un paquete que es enviado desde LAN 1 hacia LAN 2 como destino podría llegar a router 1, luego ser enviado a router 2 y router 2, como ha sido inyectado con la ruta conocida a través de router 1 para conocer LAN 2, el paquete retornaría hacia router 1, de manera que se concentraría en esta parte un loop. Para poder evitar esto, como tenemos también aquí nuestros routers, si nosotros conociéramos de esta manera, por ejemplo, pongámosle nombre a nuestras interfaces: fase Ethernet 0, fase Ethernet 0, fase Ethernet 1, fase Ethernet 0, fase Ethernet 1, fase Ethernet 1. Nosotros tendríamos que LAN 1 la conoce a través de fase Ethernet 1. Tenemos que fase Ethernet 0 está NET 1. Tendríamos también en nuestra tabla de enrutamiento que NET 2 la conoce a través de fase Ethernet 0 a un salto de distancia. Pongamos los saltos acá. Este es a salto 0 porque está directamente conectada. Si nosotros tenemos nuestro router D, también tendríamos que él conoce NET 1, NET 2. NET 1 lo conoce a través de fase Ethernet 0, NET 2 lo conoce a través de fase Ethernet 1, LAN 2 lo conoce a través de fase Ethernet 1 y LAN 1 lo conoce a través de fase Ethernet 0. De esta manera, estos los conoce un salto de distancia y esto los conoce a 0 porque están directamente conectadas. Si agarramos router G, tenemos la misma estructura. Tenemos de que conoce LAN 2 a través de fase Ethernet 1. Tenemos que conoce NET 2 a través de fase Ethernet 0. Tenemos que conoce LAN 2 a través de fase Ethernet 0 y que conoce NET 1 a través de fase Ethernet 0. LAN 2 la conoce a una distancia de 2 saltos y NET 1 lo conoce a una distancia de un salto. Aquí nos hizo falta LAN 2. LAN 2 la conoce a través de fase Ethernet 0 a 2 saltos. Esta estructura que acabamos de dibujar es una estructura de vector distancia donde todas las redes, donde la red ya ha convergido y todos los routers conocen todas las redes dentro de la red. ¿Qué sucede si fallase la conexión hacia LAN 2? La conexión hacia LAN 2 daría de que esta red ya no es alcanzable a través de router G. Sin embargo, en las actualizaciones, como por ejemplo RIP hacía actualizaciones periódicas, esa es una pregunta que podría venir en el examen de certificación, cada 30 segundos, quiere decir de que aunque hubiera o no hubiera un cambio dentro de la red, RIP enviaba todo su vector distancia. ¿Qué sucede si envía todo su vector distancia router D a router G? Lo que sucede es de que dentro de router D existe la ruta hacia LAN 2, de manera que la podría inyectar dentro de router G diciendo que LAN 2 ahora la puede conocer, pero a través de fase Ethernet. Aquí nos hemos confundido, era fase Ethernet 1, fase Ethernet 0, pero ahora una cantidad de 2 saltos, lo cual no es cierto porque estamos redundando la ruta a través de router G, router D, router D, router G, pero router G no tiene esa conexión hacia la LAN 2. Y lo mismo sucedería a la hora de que si enviamos un paquete y el paquete lo estamos enviando hacia LAN 2, router A va a poder verificar dentro de su tabla de enrutamiento diciendo que la conoce a través de la fase Ethernet 0. Router D va a verificar dentro de su tabla de enrutamiento diciendo que la conoce a través de fase Ethernet 1. Y Router G va a enviarla de regreso hacia Router D. De esta manera se generaría un ciclo o un loop dentro de la red. Esto es evitado
a través de los protocolos de vector distancia mediante la regla del horizonte dividido o el split horizon. ¿Qué es la regla del split horizon? La regla del split horizon dice de que en un anuncio del vector distancia se anuncian todas las redes exceptuando aquellas aprendidas por esta interfaz. ¿Qué quiere decir? Volvámoslo a repetir. La regla del horizonte dividido dice que se anuncian todas las redes exceptuando aquellas aprendidas por la misma interfaz. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si router D aprendió a través de la fase Ethernet 1 la red LAN 2, quiere decir de que en algún momento él nunca va a anunciar a través de la fase Ethernet 1 las redes que él aprendió por esa interfaz. De la misma manera hacia el otro lado, por ejemplo, router D aprendió que conoce LAN 1, inclusive también las directamente conectadas, que conoce LAN 1 y NET 1 a través de la fase Ethernet 0, y estas nunca las va a anunciar hacia router A, nunca las va a anunciar. De esta manera se divide el horizonte de las redes. De esta manera se garantiza que no se generen inyecciones de rutas que puedan ocasionar loops dentro de nuestra red. Otra regla que manejan los protocolos de vector distancias es el route poisoning o el envenenamiento de la ruta. ¿Qué sucede en el envenenamiento de la ruta? Cuando existe una falla dentro de la red, por ejemplo LAN 2 falla, habíamos dicho nosotros de que no se puede anunciar la red que fue aprendida por esa misma interfaz hacia las demás, hacia la interfaz por donde fue aprendida. Por ejemplo, en este caso, router D no va a poder anunciar nunca la LAN 2 hacia router G. Pero, ¿qué sucede en los protocolos de vector distancia? Para poder anunciar de que esto ha fallado ha sido una red que se cayó, ha sido una red que ya no es alcanzable, la métrica que se inyecta dentro del vector distancia y este se anuncia es una métrica 16. RIP, que es el protocolo de vector distancia por naturaleza, maneja una métrica máxima de 15 saltos. Cuando una ruta se encuentra 16 saltos dentro de RIP, esta se considera como inalcanzable. Realmente una red con un diámetro de más de 15 saltos es una red utilizando RIP que es poco escalable y es poco convergente en cuestiones de velocidad, y no se recomienda realmente que se tenga una red de ese diámetro con un protocolo de vector distancia de esa índole. RIP puede ser utilizado dentro de redes pequeñas de 2-3 routers donde la convergencia no sea un factor importante para la naturaleza del negocio. De esta manera, cuando falla una red, esta red se crea un vector distancia y este vector distancia se crea con métrica 16, de manera que este es anunciado hacia la red en el vector distancia, de manera que todos a la hora de tener, en este caso ya tendríamos 17 saltos y en este caso 18 saltos, cada uno de ellos va a tachar esa red como inalcanzable, y teniéndolo como inalcanzable ya no va a estar buscando o preguntando o queriendo inyectar una ruta de otro router que pudiera ocasionar que hubiera un loop dentro de nuestra red. De esta manera se mitigan muchos de los problemas que genera el anuncio de los protocolos de vector distancia. Estas dos reglas trabajan en conjunto para poder garantizar que las redes se encuentren libres de ciclos dentro de una red conmutada de routers corriendo este tipo de protocolo. Ya que hablamos de los principios de los protocolos de vector distancia, de donde en gRP trae sus bases, mas no así trabaja RIP de esta manera. RIP es un protocolo de vector distancia avanzado. ¿Por qué se le conoce avanzado? Porque tiene nuevas técnicas para poder garantizar que existe una red convergente, para que existan
backups, para que existan anuncios, para que exista la convergencia dentro de la red. ¿Cuáles son este tipo de características? Por ejemplo, EIGRP trabaja con actualizaciones parciales. ¿Cómo así actualizaciones parciales? Cuando nosotros tenemos nuestra red utilizando EIGRP, resulta ser de que EIGRP en el proceso de convergencia anuncia todas las redes de manera de que todos los routers tengan en ellos la métrica para poder alcanzar cada una de las redes que existen dentro de la red completa. De esta manera, cuando la red termina de converger, ya no existen actualizaciones como lo sucedía dentro de RIP. ¿Qué hace EIGRP? EIGRP lo único que mantiene es un estatus de sus vecinos. EIGRP maneja lo que se llama neighbors o vecinos. Estos vecinos son aquellos los cuales también están ejecutando EIGRP bajo el mismo proceso. Todos aquellos que manejen el mismo ID de proceso pueden ser vecinos de cada uno de los routers de EIGRP. EIGRP puede establecer adyacencia, se le conoce como adyacencia similar a lo que se hacía con OSPF, de manera que el estatus que se mantiene es a través de paquetes hello. Vamos a hablar un poco más de este tipo de paquetes. De esta manera, EIGRP garantiza de que los routers que están dentro de la red manejen y estén presentes y que no hayan cambiado a través del tiempo. Sin embargo, si existe una falla, por ejemplo, el link hacia LAN 3, si sucediese que fallase eso, lo que hace EIGRP es anunciar de que esa red ya no es alcanzable. Cuando se anuncia a través de un paquete, este es inyectado obviamente en cada uno de los routers, los cuales pueden preguntar si existe una nueva ruta para poder alcanzarlo, pero esta nueva ruta que la van a buscar la hacen de una manera más controlada a través del algoritmo de Dual, que es el algoritmo que utiliza EIGRP para poder mantener la convergencia dentro de la red. Vamos a hablar un poco de Dual más adelante, pero esa es la forma que EIGRP básicamente funciona. Por último, la métrica que utiliza EIGRP es el ancho de banda y el delay por defecto. Aun cuando EIGRP puede manejar hasta 5 valores para poder manejar su métrica, porque EIGRP es un protocolo bastante completo. Sin embargo, para la naturaleza de un certificado CCNA, el bandwidth y el delay son los que se manejan por defecto. EIGRP tiene una estructura bastante completa, la cual ayuda a hacer un protocolo grandioso, lo cual son los Protocol Dependent Models. Los Protocol Dependent Models son las estructuras que tiene EIGRP para poder funcionar. EIGRP tiene la Neighbor Table, tiene la Topology Table y tiene su Routing Table. La Neighbor Table almacena dentro de él cada uno de los vecinos con los cuales él está platicando o corriendo o ejecutando EIGRP, de manera que EIGRP maneja una tabla donde guarda cada uno de sus vecinos. Como podemos ver en el dibujo, tiene dos tablas, una para IPv4 y una para IPv6. Son tablas totalmente independientes, pero que se populan bajo la misma lógica y el mismo algoritmo que es la relación de los neighborship relation, la relación de los vecinos, que es a través de los paquetes hello, los cuales cuando un router viene, este router envía un hello y este hello, después del hello, envía él su información de ruteo. Sin embargo, cuando este termina de enviar su información de ruteo, no se establece la adyacencia, sino hasta que el otro router contesta con su hello y también envía su información de ruteo, y teniendo cada uno de ambos el hello del vecino, comparan los timers. Cuando nos hablamos de timers, son los hello timers, que es el tiempo con el cual y la periodicidad con la cual se envían los hello, que de efecto es de 5 segundos, y el hold on timer. El hold on timer, ¿qué es? El hold timer es
el cronómetro o el timer que se utiliza para poder esperar cuánto EIGRP va a esperar para poder declarar ese vecino como muerto. Por defecto es tres veces el hello time. En este caso serían 5 segundos. Algo que hay que tomar en cuenta que cuando son tecnologías NBMA, Non-Broadcast Multiple Access Network, como Frame Relay, como ATM, como X25, tecnologías WAN, pero que son Lizard Lines. Estas tecnologías manejan un tiempo de hello de 60 segundos. Y un hold on timer de 3 veces esto, que sería 180 segundos. ¿Esto por qué se hace? Es debido a la cantidad de ancho de banda que se desgasta para mantener los hello timers, y por ser tecnologías que no soportan un ancho de banda muy grande, se optimiza de esta manera. El neighbor table contiene eso, los vecinos, lo cual consiste en sus direcciones IP, en la interfaz por la cual la conoce, el tiempo del hello, el tiempo del hold timer, entre otras cosas que vamos a ver más adelante. La topology table de IGRP es una tabla la cual contiene dentro de él la ruta y la métrica calculada hacia cada destino dentro de la red. ¿Cómo así hacia cada destino? Cada destino dentro de la red EGRP contiene dentro de él toda la información para poder ejecutar su algoritmo para ver cuál es la mejor ruta para poder llegar hacia una red, lo cual conlleva a hacer sus cálculos de decidir cuál es la mejor ruta. Sin embargo, EIGRP por naturaleza guarda una ruta backup que se le conoce como el feasible successor, pero esto tiene que cumplir ciertas condiciones. En esta topology table se encuentra la ruta backup de cada una de las redes destino, así como las rutas primarias. ¿Por qué existe la ruta backup dentro de esta tabla de topología? Existe esta ruta debido a que cuando fallase la ruta primaria para poder alcanzar una red, automáticamente esta se inyecte dentro de la tabla de enrutamiento sin hacer necesidad de hacer nuevos cálculos. Esta es una de las grandes ventajas que tiene IGRP para poder alcanzar una convergencia rápida. De esta manera, IGRP utiliza su topology table. En su tabla de topología están todos los successors, que son las rutas mejores hacia cada uno de las redes. Están los feasible successors, que es lo que habíamos hablado, que son las rutas backup, sucesor hacia estas redes destino. Y por último tenemos la routing table. La routing table lo que maneja es precisamente el mejor cálculo para poder alcanzar las rutas destino dentro de cada una de las redes. Esto sucede precisamente después de haber establecido la relación de vecinos, después de haber llenado toda la topology table y después de haber hecho todo el cálculo de las mejores rutas. Las que son inyectadas son todas aquellas que cumplen la mejor condición, de manera que la routing table se llena con estas rutas destinos, las cuales ayudan y son obviamente el fin que tiene el protocolo de enrutamiento dinámico. Algo que hay que tomar en cuenta es de que IGRP se ejecuta dentro de la capa de aplicación. Dentro de la capa de aplicación está ejecutándose IGRP como protocolo de enrutamiento. Este protocolo de enrutamiento necesita un protocolo de transporte para poder enviar sus paquetes de IGRP para poderse anunciar de un lado a otro. ¿Por qué sucede esto? IGRP maneja paquetes que son reliable e unreliable. ¿Cómo así reliable e unreliable? Esto quiere decir de que hay ciertos paquetes de IGRP los cuales son entregados de una manera confiable. Esto quiere decir que reciben un acknowledge al envío del paquete, y otros que solamente deben de ser enviados para poder mantener actualizada la información del proceso de IGRP que está corriendo. El RTP
corre precisamente como capa de transporte para cada uno de los protocolos que se está ejecutando, ya sea para IPv4 o para IPv6. Algo que hay que tomar en cuenta es de que estos paquetes que son enviados a través de multicast o ya sea unicast cuando son respuestas concretas hacia host, y el multicast utilizado por EIGRP es el 224.0.0.10 para IPv4. Cuando hablamos de IPv6, la dirección multicast con la cual se envían estos paquetes es la FF02 2.2.A. Cada una de estas preguntas, de estos contenidos, pueden venir dentro del examen de certificación como preguntas puntuales, las cuales son básicas para entender el conocimiento de IGRP. Hablemos ahora de los paquetes que existen en IGRP. Los primeros paquetes que habíamos hablado un poco son los paquetes Hello. Estos paquetes Hello nos ayudan a establecer la neighborship relation, la relación de vecinos que tiene cada uno de los routers cuando están corriendo EIGRP. El Hello Packet, como ya habíamos mencionado, a través de él se envían los timers, tanto el Hello Timer como el Hold Timer. Vamos a repasar el Hello Timer. El Hello Timer se ejecuta cada 5 segundos y el Hold Timer es 3 veces. El Hello Timer quiere decir de cada 15 segundos. El Hello Timer nos ayuda a mantener el estatus de los vecinos. Cada vez que los vecinos, nosotros queremos saber si está presente, para detectar si no existe una falla o bien para saber si aún todavía existe este vecino y es parte del proceso de IGRP. El Hold Timer, una vez de que ya no consigue un hello de respuesta a través de un vecino, el hold on timer es el tiempo que espera el router antes de declararlo muerto. Esto porque sucede, porque puede ser de que exista alguna desconexión temporal a través de la comunicación, lo cual no indique que existe una falla física en el vecino. Por lo tanto, si descartamos totalmente el vecino, tendría que suceder toda la reconvergencia completa de toda la red en caso de que se declarara muerto una vez ya no reciba el hello timer. Ese es el fin del hold on timer. Recordémonos que para la non-broadcast multiple access networks, que son como Frame Relay, ATM y todas las conexiones seriales que existen, esto es de 60 segundos para los hello timers y el hold on timer es 3 veces el hello time, serían 180 segundos. El hello packet para eso sirve, para descubrir los vecinos, para mantener la adyacencia de los vecinos, y este es una entrega unreliable. Este no tiene una acknowledge a la hora de recibirlo. ¿Para qué nos sirve entonces? Resumamos, es para los neighbors, discovery y para mantenerlos. Esas son las dos funciones que tiene el Hello Packet. El Acknowledge Packet es un paquete que ayuda a contesta un paquete extra de IGRP. Por ejemplo, un update packet, un query packet, son paquetes los cuales necesitan una respuesta del vecino. Entonces el acknowledge packet sirve para contestar estas respuestas. Es conocido como un ACK de IGRP. Este es una respuesta a una reliable delivery, pero el acknowledge packet es un reliable. Es un reliable packet, ¿de acuerdo? Luego vamos con el update. El update nos sirve para hacer partial updates. ¿Cómo así partial updates? Cuando se está propagando toda la información de IGRP hacia todos los vecinos dentro de una red, el update packet es el que envía la información de las redes conocidas hacia los demás vecinos, de manera de que si son enviadas hacia los demás vecinos, para poder constatar de que estas hayan sido enviadas, estas reciben un acknowledge, el cual les contesta de que han sido actualizada esta información.
El update packet es una reliable delivery. Luego el query packet es un paquete el cual va en búsqueda de más información sobre rutas específicas. ¿Cómo así más información sobre rutas específicas? Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestros routers que conocen router 1, router 3, router 2, router 4 y resulta ser de que router 3 conoce a través de router 2 la red X o la LAN X. Sin embargo, si fallase el circuito entre R2 y R1 y no existe una backup route dentro de router 3 para conocer LAN X, esto no significa que no haya una ruta alterna. Lo que sucede es de que la ruta a través de router 4 no cumple la feasible condition. Ya vamos a hablar un poco sobre la feasible condition, pero no cumple esa condición. Como no cumple esa condición, no se inyecta dentro de la topology table. Por lo tanto, en este preciso instante, cuando se actualiza, porque router 2 actualiza que ya no tiene disponible esta red, y entonces router 3 con esa actualización, con ese update packet de IGRP, él empieza a hacer query packets hacia los routers alternos para ver si alguno de los routers tiene información para poder llegar hacia la red que ha sido inalcanzable, que ha fallado a través de la ruta primaria. Para eso funcionan los query packets. Y por último tenemos los replay packets, que son las respuestas también. Son las respuestas hacia los query packets. Los query packets, como bien sabíamos, son solicitudes y el reply packet es el que contesta con la información que está solicitando la query packet. Esos son los distintos tipos de paquete que se utiliza para que IGRP funcione dentro de la red. ¿Cuál es la operación? Ya vamos a hablar ahorita más de cuál es la operación de IGRP, ya que hablamos de los paquetes, ya que hablamos de las estructuras de IGRP, ya que hablamos de conceptos que maneja IGRP. IGRP trabaja primero descubriendo sus vecinos, intercambio de topologías y escoger las rutas. Ese es el ciclo de convergencia que tiene IGRP. El ciclo de convergencia de IGRP es precisamente, primero se descubren los vecinos. Este descubrimiento de vecinos nosotros ya sabemos que lo hacen a través de los hello packets. Luego existe el topology exchange y ese topology exchange se hace a través de update packets. Update packets. Y a través de los acknowledge packets, que son la confirmación de estas actualizaciones. Y por último, después de que hace el cálculo de dual, donde ya tiene toda la información de todas las redes dentro de su topology table, él busca quién es la mejor ruta para cada una de las redes que se encuentran presentes dentro de la topología. A la hora de encontrar la mejor ruta, que se le conoce como el successor, el successor es la dirección IP hacia donde la va a enviar, y el feasible successor es precisamente la feasible distance, la feasible distance es la distancia elegida como métrica mejor para poder alcanzar la ruta destino. Con esto ya lo inyecta dentro de la routing table, y dentro de la routing table ya nos aparece nuestra ruta con una D. ¿Por qué es D? Porque utiliza el algoritmo de dual. Es algo extraño de que no tengan una E porque es IGRP, pero la naturaleza de la D dentro de la tabla de ruteo es porque utiliza el algoritmo de dual. IGRP, como ya sabemos, utiliza la métrica para poder elegir la mejor ruta. IGRP puede manejar varios valores K. Estos valores K se refieren precisamente al ancho de banda, la carga, el delay y la confiabilidad que existe a través de una interfaz. Para fines de CCNA, los que se utilizan por defecto son el bandwidth y el delay. El load viene precisamente de la carga que tiene precisamente el enlace, ya sea en envío o de recepción. Y la confiabilidad es un valor el cual también lo maneja por interfaces, porque si esta interfaz ha fallado, este valor de confiabilidad se reduce y no es preferida como la mejor ruta. Sin embargo,
En el cálculo vamos a concentrarnos en el bandwidth y el delay. El cálculo que se maneja para escoger la mejor ruta es precisamente a través del cálculo acumulado del ancho de los delays a través de la ruta y también del menor ancho de banda que existe a través de este. Este es para el cálculo de la métrica. EIGRP escoge después de eso la mejor métrica, la de menor valor. Primero, ¿cómo así? Por ejemplo, tenemos nosotros aquí 2 megas, aquí tenemos 1 mega, y aquí tenemos 5 megas, aquí tenemos 3 megas, y aquí tenemos 1 mega, por ejemplo. Tenemos la red LAN D, vamos a llamarla LAN D, y tenemos aquí LAN A. EIGRP va a recibir actualizaciones tanto de router B como de router C como de router D para poder alcanzar la LAN A. La LAN A precisamente, digamos que este tiene un delay de 10, este tiene un delay de 10, delay, vamos a ponerle delay de 10, aquí tenemos un delay de 10, todos son delay de 10 porque es la misma tecnología. Y por último, delay de 10. Este delay es el delay acumulado que se va a poder llegar hacia la LAN D. Por ejemplo, si vemos lo que anuncia router B, va a anunciar el de que el delay acumulado es de 10, 20, 30. El delay acumulado es de 30. Y el bandwidth menor a través de esta ruta es de 1 megabyte por segundo. Luego tenemos que de este otro lado tenemos un delay precisamente de 20 más un bandwidth, el menor de la ruta es de 5 megas. Luego tenemos la última advertencia o el último anuncio, el cual tiene un delay de 30 y tiene un bandwidth menor de 1 mega. Esta información precisamente la usa dentro de la fórmula que se encuentra dentro de la presentación. Esto conlleva precisamente que entre menor sea precisamente el ancho de banda, la métrica va a ser mucho más alta. No nos vamos a concentrar en tanto detalle de cómo calcular esta métrica, ya que no es parte de la certificación del CCNA. Lo que tenemos que entender es lo que hace IGRP para poder obtener la mejor métrica. De esta manera, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí 10 elevado a la 7 dividido, y esto se tiene que meter en kilobits por segundo, sería 1 mega, serían 1000 kilobits, este serían 5000 y este serían 1000 kilobits. Sabemos de que una división de 10 elevado a la 7 dividido dentro de 5000 va a dar un número menor, porque estamos un número mayor dividido entre un número más grande. Un número 10 a la 7 dividido 1000 va a ser más grande que 10 elevado a la 7 dividido 5000. Esto es simple matemática. Por lo tanto, el valor que se obtiene aquí es mucho menor cuando existe un ancho de banda mayor. Por eso es de que se dice que IGRP utiliza el camino con la mejor ancho de banda que existe. Sin embargo, para calcular la métrica de ese valor que le llega al router y poder escoger quién es la mejor ruta entre varias rutas que han sido anunciadas, es a través del cálculo de la métrica, que es el ancho de banda menor a través de la ruta de donde se ha anunciado más el delay acumulado. En este caso el delay acumulado aquí va a ser 30 para el primer caso, 20 para el segundo caso y 30 para el tercer caso. Ya que tenemos estos tres casos, siempre el delay de 20 y el ancho de banda de 5 megas va a dar la métrica más pequeña. Esta métrica más pequeña nos va a conllevar, o ya cuando se encuentra dentro de la topology table, esto va a escoger dentro de estas tres cálculos de métrica que se sucedieron y va a tomar como mejor ruta la que tiene el mejor ancho de banda, que es 5 mega. Esta es la forma en que trabaja IGRP el cálculo de su métrica para poder luego escoger la mejor ruta. La mejor ruta la escoge de la métrica más pequeña calculada de la fórmula de métricas de IGRP. Es importante saber dónde se pueden encontrar estos valores K dentro de nuestro router Cisco. Como bien sabemos, los valores K que puede utilizar IGRP es el bandwidth,
la carga, el delay y la confiabilidad. El bandwidth se puede encontrar precisamente a través del comando show interface y la interfaz que nosotros vamos a utilizar, y podemos ver de que aquí se encuentra acompañado de la palabra BW, que significa bandwidth. Y aquí tenemos nosotros el ancho de banda que posee esta interfaz. Luego el delay lo podemos encontrar a la par de este que tiene las iniciales de LY. Y luego la carga que nosotros habíamos hablado es TX-load y RX-load. Ese 1 sobre 255 es un porcentaje de utilización que se tiene de la interfaz. Por ejemplo, si nosotros encontramos una carga de 50 de 255, es una interfaz que está transmitiendo mucho ancho de banda. Tiene carga, pero puede tener carga solo en el envío o puede tener carga solo en la recepción. Entonces, mucho ojo con eso. Sin embargo, parte del certificado CCNA no es utilizar el load como una métrica para poder configurar IGRP, pero es bueno saberlo. Y por último tenemos la confiabilidad o la reliability. La reliability también se encuentra dentro de las interfaces, dentro del show interface, el cual es un valor de 255 sobre 255. Esto quiere decir que es una interfaz 100% reliable. Si nosotros encontráramos un número 200 sobre 255, significa que el porcentaje de reliability de esa interfaz es menor. Por lo tanto, IGRP en algún momento que estuviera configurado para que se utilizara la reliability como una métrica para el cálculo de la mejor ruta, esta interfaz no la va a preferir, ya que su confiabilidad es mucho menor. Esta es forma de interpretar y más que todo de encontrar la información para hallar los valores que IGRP utiliza. Son fundamentales para el entendimiento de esto. Recordémonos que dentro de nosotros las interfaces, a través del comando configure terminal para entrar al modo de exec privilegiado, luego entramos a la interface, por ejemplo, fast Ethernet 0/0, nosotros podemos alterar ese ancho de banda. Ese ancho de banda nosotros lo podríamos alterar a través del comando bandwidth y luego el ancho de banda expresado en kilobits por segundos. Ya que nosotros cambiamos esto, IGRP va a cambiar su forma de cálculo de métrica. ¿Por qué es esto? Porque el ancho de banda ha cambiado a través de la ruta de la cual se está enunciando. Esto puede ser de esa manera, ya que si por ejemplo tenemos nosotros 3 routers para alcanzar una red y aquí tenemos un enlace de 12 megas, por ejemplo, y aquí tenemos el 100 mbps y nosotros le cambiamos a 50 mbps, esto no va a alterar de ninguna manera la métrica para poder alcanzar una red a otra. ¿Por qué? Porque IGRP utiliza el menor ancho de banda a través de la ruta para poder elegir su mejor ruta. Para el cálculo de la métrica, más bien dicho, para el cálculo de la métrica. Entonces, alterar la métrica a través del ancho de banda debe ser realizado de una manera que, si queremos nosotros que realmente se altere la forma en que IGRP está haciendo el cálculo de la métrica, tenemos que tomar en cuenta que el ancho de banda que vamos a alterar debe de ser el ancho de banda menor para que éste tenga una influencia dentro de el cálculo total de la métrica. ¿Por qué se dice eso? Porque cuando nosotros trabajamos con proveedores de servicios, los cuales ellos no nos entregan enlaces iguales a la tecnología que nosotros estamos utilizando de cara al proveedor. Por ejemplo, si nosotros tenemos un router y este router lo tenemos conectado precisamente a una nube WAN, y esta nube WAN nos ofrece una tecnología y nos están vendiendo 35 megas de WAN, y nosotros tenemos una interfaz de un GBPS, IGRP no va a tomar en cuenta los 35 megas que el proveedor de servicio nos está dando. IGRP, para él va a existir un enlace de un GBPS, lo cual no es cierto, lo cual no daría y reflejaría la verdadera convergencia de IGRP en un proceso de IGRP a través de esa conexión WAN. Por lo tanto, ahí donde nos funciona el cambiar el bandwidth de nuestras interfaces para que el proceso de IGRP haga un cálculo real de lo que se está teniendo físicamente dentro de nuestra infraestructura.
Como bien hemos hablado, Dual es el algoritmo que proporciona la convergencia de IGRP. Pero ¿cuáles son las características de Dual? Dual realmente busca tener unas rutas sin bucles a través de su successor y su feasible successor. Rutas de respaldo sin bucles, que es a través de su feasible successor. Este es a través de su successor. Este es el feasible successor. Convergencia rápida. ¿Por qué se llama convergencia? ¿Por qué necesita una convergencia rápida? ¿O cómo lo ofrece? Topology Table. A través de la topología, el Topology Table que tiene EIGRP es la forma en que garantiza que haya una convergencia rápida. Otra cosa que también sucede es a través del intercambio de los query packets que existen de IGRP cuando no se conoce una ruta alterna. Estos query packets se realizan única y exclusivamente cuando se necesitan, cuando hay una falla de un enlace, cuando entra un nuevo enlace a la red, es cuando se realiza ese tipo de solicitudes a través del proceso de IGRP. No son actualizaciones periódicas, no se mantiene CPU constante trabajando en eso, sino que se realiza a través de los query packets que existen dentro de la red. El uso mínimo del ancho de banda de actualizaciones limitadas también es, como les venía diciendo, parte de las características que tiene Dual, porque a la hora de no estar enviando actualizaciones completas de toda la tabla de enrutamiento, se limita precisamente a mantener los hello packets. Estos hello packets, como ya habíamos hablado, nos ayudan para mantener los vecinos, para mantener los neighbors dentro de nuestra red, tanto para el descubrimiento de ellos como para el discovery, como para el mantenimiento y la aseguración de que nuestros vecinos se encuentran presentes dentro de la red. Esta es la forma y las características que Dual otorga para funcionar dentro de IGRP. Vamos a hablar ahora de los conceptos fundamentales de Dual, lo que realmente hace que este algoritmo tenga una convergencia rápida es este tipo de conceptos, los cuales son muy importantes para el examen de certificación. Se debe de entender de una buena manera, de la manera más consistente cada uno de estos conceptos, ya que son críticos para el entendimiento de lo que es el protocolo de IGRP y así del algoritmo de Dual. La feasible distance y la reported distance son conceptos que maneja Dual dentro del protocolo de IGRP. Vamos a empezar por hablar qué es la feasible distance. La feasible distance es la mejor distancia que se tiene para alcanzar una ruta a través del cálculo de las métricas de IGRP. Anteriormente ya vimos cómo se calculan estas métricas de IGRP. Sin embargo, la feasible distance es la que se escoge, la que Dual escoge para poderla inyectar dentro de la tabla de enrutamiento. ¿Cómo sucede eso? Eso sucede y va de la mano con la reported distance. La reported distance no es más que la métrica de la red que es anunciada hacia el otro router como feasible distance y en el caso como feasible distance para alcanzar una ruta. Como tenemos en la imagen de pantalla, podemos ver que la reported distance que se tiene para alcanzar la red 10.0.0.0 diagonal 24 es 25. Esta es la reported distance y es la que reporta router 2 hacia router 1. Router 2 tiene como reported distance y a su vez es la feasible distance para poder alcanzar esta red, la 10.0.0 diagonal 24. Y esta la anuncia al router 1. El router 1 teniendo esta reported distance y más la feasible distance que él tiene para poder alcanzar la red remota, entonces la suma de ellos es la que hace la feasible distance de router 1 hacia la LAN alcanzable. Esa es la forma en que funciona la reported distance y la feasible distance. Vamos a repetir, la feasible distance es la ruta con mejor métrica que existe para alcanzar una red. La reported distance es el costo de la métrica que tiene
que anuncia una red sobre ella misma. Por ejemplo, dentro de nuestro diagrama que tenemos aquí en el lado derecho, nosotros podemos ver de que LAN 2, para poder anunciarse hacia router A, él tiene una reported distance. Él tendría, por ejemplo, una reported distance de 10. Digamos de que router B a router D tenemos una reported distance de 20 y de router A a router B tenemos una reported distance de 20. Aquí tenemos una reported distance de 15, aquí tenemos una reported distance de 15, de 10. Si nos damos cuenta, la reported distance que tiene router D a router B es de 10, por lo tanto la feasible distance para poder él alcanzar la LAN 2 sería 30. Sin embargo, esta va a ser la reported distance que va a hacer anunciar router B hacia router A para alcanzar LAN 2. Quiere decir de que la reported distance 30, que es la feasible distance de router B, en router A se conoce como la reported distance de router B para poder alcanzar LAN 2. Suena algo confuso, pero hay que entenderlo de esta manera. De la manera que 30, que se conoce, se volvería la reported distance para poder alcanzar LAN 2 a través de router B, se sumaría a la feasible distance que él tiene, el cálculo que tiene acá, la de métrica de 20, de manera que él tiene una feasible distance total de 50 para poder alcanzar LAN 2. Si nosotros hacemos eso precisamente por cada uno de los routers que están anunciando la red de LAN 2, en este caso 10, se anuncia como la reported distance para poder alcanzar LAN 2 a través de router D, de manera que la feasible distance para poder alcanzar router A través de router D sería de 25, 15 más 10. Y si nosotros nos vamos por la ruta de router C, router D, la reported distance que va a ser 10 hacia router C. Sin embargo, este va a tener una feasible distance de igual a 25 para poder llegar a LAN 2. Esta feasible distance la va a anunciar a router A como su reported distance para poder llegar a LAN 2. De manera que la feasible distance para poder alcanzar la LAN 2 desde router A sería la suma de estos, que sería 25, 35. Nos podemos dar cuenta que la mejor feasible distance que se tiene para poder alcanzar la red desde router A hacia LAN 2 es a través de router D, que es muy similar a lo que habíamos platicado de que es la que tiene mejor ancho de banda. Esto es, la naturaleza es la que tiene el mejor ancho de banda. Sin embargo, esto en su naturaleza como dual lo trabaja internamente es a través de la reported distance y las feasible distance, que son calculadas a través del cálculo de la métrica que tienen y que ya aprendimos en una diapositiva anterior en el siguiente video. Estos conceptos son muy importantes de entenderlo y los vamos a entender un poco más viendo un poco de shows dentro de los procesos de IGRP. Otros conceptos previo a comenzar a entenderlo dentro de un output de Cisco IOS de show de IGRP, existen otros términos muy importantes que son el successor, el feasible successor y la feasible condition. El successor no es más que la dirección IP hacia la cual se va a enviar el paquete como mejor ruta. Esta es la mejor ruta. La mejor ruta es el successor. Por ejemplo, aquí tendríamos, hagamos uno nuevo, 25, 25, 15, 20, 10 y aquí estamos anunciando 10. Sabemos que la mejor feasible distance que existe para poder alcanzar LAN 2 es la que se tiene a través de router D. De manera de que el successor que se tiene para poder alcanzar la LAN 2 va a ser la dirección IP que tiene el router D configurada. Digamos que aquí tuviéramos la red 192.168.2.0 esta es la punto 1 y esta es la punto 2. El successor para poder alcanzar la red LAN 2 en este caso en específico es la 192.168.2.2. Ese es el successor. El successor es la dirección IP del next hop a donde se va a enviar el paquete como
parte del cálculo de la mejor ruta para poder alcanzar una red remota. Luego tenemos el Feasible Successor. ¿Qué es el Feasible Successor? Habíamos hablado que Dual maneja una ruta backup para poder manejar una convergencia mucho más rápida dentro de la red. El Feasible Successor es la ruta backup que cumple la Feasible Condition, la cual la vamos a describir a continuación. La Feasible Condition dice que si la Reported Distance de uno de los routers es menor que la Feasible Distance que tiene el router como successor, para poder alcanzar esta red, entonces esa reported distance de ese router se puede convertir como el Feasible Successor. Suena algo enredado, pero lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en el caso que tenemos acá, para poder alcanzar de router A a router D, tenemos que la Feasible Distance para alcanzarlo es de 25. Y veamos que la Reported Distance que se tiene para alcanzar a través de router B, este tiene de 35 y este tiene de 30. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí de 30, bueno, aquí no va a salir, digamos que este es de 10. Este es de 10, 20, 30, sigue siendo menos. Este sería de 20. Tendríamos de que la reported distance de router B para poder alcanzar LAN 2 es igual a 35, que es la distancia con la que se anuncia hacia router A. Y la reported distance que se tiene desde router C para poder alcanzar LAN 2 es igual a 20. Si nos damos cuenta, la Feasible Condition dice que la reported distance de las rutas alternas tiene que ser menor que la Feasible Distance. Por lo tanto, si la Feasible Distance es de 25, nos podemos dar cuenta de que la ruta a través de router B no cumple la Feasible Condition. ¿Por qué? Porque 35 no es menor que 25. Sin embargo, la ruta a través de router C nos damos cuenta de que sí precisamente la reported distance es menor que la feasible distance. Esta condición es la que pone IGRP para que ese sea tomado como un feasible successor. En el caso que teníamos de que le habíamos puesto 20 acá, la reported distance que hubiera sido 30 no era menor que la feasible distance. Por lo tanto, como no era menor, no cumplía la feasible condition. ¿Qué pasa cuando ninguna ruta cumple la feasible condition? Esta no se inyecta como feasible successor y no existe una ruta backup para esto. Esto no quiere decir de que no se pueda alcanzar una red desde una de las redes que se encuentra dentro del proceso de IGRP, dentro de la red completa del sistema autónomo. Esto no implica de que no existan rutas alternas, porque las rutas alternas existen. Sin embargo, Dual, a la hora de establecer la feasible condition, garantiza que la ruta alterna esté libre de loops. Porque si no cumple la feasible condition de que la reported distance sea menor que la feasible distance, es probable de que pueda existir una ruta, un loop dentro de nuestro sistema autónomo que nosotros estamos trabajando. Por eso es de que IGRP a través de Dual hace este tipo de condiciones para poder manejar su tabla de topología y su tabla de enrutamiento. Ya que vimos todos los conceptos que se pueden tener para poder alcanzar precisamente ya que vimos todos los conceptos relacionados con IGRP, con Dual, cómo funciona, cómo es el neighborship relationship de IGRP, vamos a ver un par de protocolos que nos ayudan a entender realmente cada una de las funciones y cómo es que el algoritmo funciona dentro de IGRP. El comando showIP y IGRP topology es un comando el cual nos va a enseñar la topología que tenemos dentro de nuestros routers corriendo IGRP, que se encuentra dentro de la topology table. La topology table nos muestra cada uno de los successors, las métricas, las feasible distance y las reported distance que
cada uno de los routers anuncian a través de la red. En este caso, por ejemplo, si nosotros queremos alcanzar la red 800 como la que se encuentra en pantalla, podemos ver que él tiene un successor inyectado. Este successor inyectado precisamente lo dice dentro del comando. ¿Cuál es la feasible distance para poder alcanzar esto? La feasible distance es precisamente la métrica calculada para poder alcanzar esta red. La métrica calculada, ¿cómo es calculada? Es calculada a través de la fórmula del bandwidth acumulado, del bandwidth menor a través de la ruta y el delay acumulado a través de la fórmula que vimos en una diapositiva anterior. De esta manera nos damos cuenta que también él tiene a la par su reported distance. Esta reported distance nos sirve también acá para poder entender un poco mejor lo del successor y lo del feasible successor. Si nos damos cuenta, este es el successor porque es el que tiene la mejor métrica para poder alcanzar esta red que nosotros tenemos acá, que es la 800/8. Sin embargo, tenemos un feasible successor. ¿Qué significa eso? Que en la topología, la reported distance con la cual se advierte hacia router A, tenemos router A, posiblemente sería este router B, el del successor, y este router C, el del feasible successor. Resulta ser de que la reported distance que tiene en este caso router B es la de 188.9792, pero a la hora de llegar a router A, la feasible distance es 240.17.92. Si lo vemos por otra parte, la 280, la reported distance en este caso sería 229.78.56. Pero la feasible distance a través de este otro router ya no es esta, sino que es 280.98.56. ¿Por qué la feasible distance es mayor en este extremo? Es posible que el ancho de banda de la conexión que existe entre router A y router C sea de menor ancho de banda que la que hay entre router A y router B. De esta manera es de que se prefiere precisamente como mejor ruta la que tiene menor métrica. Sin embargo, como vemos que la reported distance es de 2.297.856 y esta reported distance es menor que la feasible distance, nos damos cuenta que 2.297.856 es menor precisamente que 2.401.792. ¿Qué quiere decir? Que cumple la feasible condition. La feasible condition la vamos a repetir. La feasible condition dice que la reported distance hacia la red remota tiene que ser menor que la feasible distance que tiene él como mejor métrica para poder alcanzarlo. ¿Esto con qué fin lo hacen? Lo hacen con el fin de prevenir loops dentro de la red a la hora de inyectar un feasible successor dentro de nuestra topology table. Como nos podemos dar cuenta, esto es a través de la interfaz serial 010 y esto es a través de la interfaz 01/1. ¿Qué sucede si el enlace fallase a través de la serial 01/0? Como falla esto, nosotros tenemos afortunadamente un feasible successor, el cual funge como ruta backup, de manera que una vez caiga el enlace, el feasible successor va a pasar a ser el successor y por consiguiente va a ser inyectado dentro de la tabla de enrutamiento. Esta que es inyectada dentro de la tabla de enrutamiento, proveyendo así una convergencia rápida dentro de la red. Esta convergencia nos ayuda pues obviamente a mantener la escalabilidad y la disponibilidad dentro de nuestra red. Esto es lo grandioso que tiene IGRP, poder manejar este tipo de backups de manera de que no vaya a consultar nada más dentro de la red para que tenga una convergencia automática entre dos circuitos. Sin embargo, esto no siempre se tiene porque no siempre la reported distance es menor que la feasible distance, pero como habíamos mencionado en diapositivas anteriores, es de que podemos nosotros alterar los anchos de banda dentro de nuestras interfaces para poder lograr este tipo de comportamiento dentro de IGRP. Esto tiene que ser de una manera minuciosa, analizado y detallado para no incurrir en loops dentro de la red, pero se puede hacer.
Otro comando vital para el entendimiento de IGRP es el comando show IP y IGRP neighbors. El comando de show IP y IGRP neighbors es el comando que nos muestra los vecinos que nosotros tenemos dentro de nuestra red de IGRP. En este caso, por ejemplo, nos está mostrando el vecino que es router B y nos está mostrando el vecino que es router C. Cada uno lo conoce a través de ciertas interfaces y estas son las que se muestran dentro de nuestro show IP y IGRP neighbors. El hold time, recordémonos que es 3 veces el hello time. El hold on time es 3 veces el hello time, que sería 15 segundos. Este se reinicia cada vez que recibe un nuevo hello packet. Cuando recibe un nuevo hello packet, este reinicia el contador de hold timer, de manera que cuando no recibe cuando llega a 0 es cuando ya lo declara como un neighbor muerto y lo excluye de la tabla de neighbors dentro de nuestro router. Esto va a conllevar a tener un log message donde se ve que el vecino deja de ser vecino a través de IGRP. El uptime es el tiempo que nosotros tenemos, que tiene el router de ser vecino de ese vecino en específico. Y luego tenemos otros contadores que nos sirven para poder saber cuántos paquetes se envían en cuestiones de IGRP packets, que habíamos hablado, que están los obey packets, están los reply packets y están los query packets. Esto no es tan crítico para el examen de certificación de CCNA, pero es bueno saber de que estos contadores son precisamente para ese tipo de conteo sobre ese tipo de paquetes que se llevan. Show IP y IGRP neighbors nos ayuda en cuestiones de troubleshooting para poder entender si ya se estableció la adyacencia con uno de los vecinos de IGRP. ¿Cuáles son los requerimientos que se necesitan para poder establecer adyacencia de IGRP? IGRP, como ya lo habíamos visto, IGRP necesita que sea instanciado bajo el mismo Process ID. Vamos a hablar un poco de esto en la siguiente slide. Para configurar IGRP, nosotros debemos de tipear el comando router y IGRP y el sistema autónomo. Sistema autónomo o Process ID. Se le conoce como sistema autónomo porque los sistemas autónomos es el conjunto de routers que están bajo la misma administración de un mismo administrador de la red. Cuando nosotros nos unimos a otro sistema autónomo, esto nos sirve para declarar que sobre ellos es que se va a estar corriendo y ejecutando el protocolo de IGRP. Cuando nosotros declaramos esto, tanto el router 1, como el router 2, como el router 3, como el router 4 deben de tener el mismo sistema autónomo, ya sería 1, 2, 3, 4, pero todos tienen que estar corriendo el mismo sistema autónomo. Si ellos no están corriendo el mismo sistema autónomo, no va a establecerse una adyacencia de IGRP. Esto es fundamental dentro de IGRP, que el AS number debe de ser igual dentro de las configuraciones de IGRP. Ese es el primer parámetro. El segundo parámetro es de que tienen que tener una dirección IP en común de la misma red. Quiere decir que tienen que pertenecer a la misma subnet. Si no pertenecen a la misma subnet, aun cuando están corriendo el mismo Process ID, el mismo sistema autónomo dentro del router IGRP, este no va a establecer adyacencia. Y por último son los timers. Los timers que son configurados como el hello timer y el hold on timer. Si los hold on timer y el hello timer no coinciden, tampoco se va a establecer una adyacencia de IGRP. Esos son los requisitos para que exista una adyacencia de IGRP y que puedan comenzar a intercambiar rutas que conocen a través del sistema autónomo. La Network IP Address es la que nosotros decimos y se tiene que declarar dentro de la misma subnet. Y la wildcard, ya hemos hablado de la wildcard en otros videos y no es más que la dirección de la subnet mask, pero
en lugar de utilizar unos, utiliza ceros. De manera que la wildcard debe coincidir para que estos pertenezcan a la misma red. Una de las causas comunes que sucede cuando no existe un neighbor relationship de IGRP es porque se ha tipeado mal la wildcard en alguno de los dos extremos, de manera que los bits no abarcan la subnet a la cual pertenecen ambos de los routers. Luego los otros comandos que nos sirven mucho es el showIP EIGRP neighbor, showIP EIGRP topology. ShowIP protocols no lo vamos a ver en nuestro laboratorio, y este showIP protocols nos ayuda a entender cuál es el sistema autónomo que está corriendo de IGRP, cuáles son las networks que están dentro de IGRP, cuáles son los valores K que están establecidos para poder correr IGRP. Hay mucha información dentro del showIP protocols que lo vamos a ver dentro de nuestro laboratorio. Y por último, passive interface es otro comando que nos sirve para poder detener los anuncios de los hello packets dentro de un router. Esto es hablando de cuestiones de seguridad. Por ejemplo, si nosotros tenemos 3 routers, los cuales nosotros queremos que ejecuten IGRP, tenemos router 1, router 2 y router 3. Resulta ser de que router 3 tiene conectado LAN 2 y tiene conectado LAN 3. Cuando nosotros activamos el proceso de IGRP, este proceso de IGRP necesita anunciar ciertas redes. Nosotros anunciamos la red de LAN 2, la red de LAN 3 y las redes que están compartidas con los otros routers con las cuales se hace adyacencia. Sin embargo, se tienen que anunciar la LAN 2 y la LAN 3 porque son las que necesariamente nosotros queremos anunciar a nuestro sistema autónomo, ya que nosotros queremos que los otros routers los aprendan de una manera dinámica. Sin embargo, cuando nosotros incluimos dentro de el network este comando network, nosotros hacemos activa esa interfaz para que también pueda establecer adyacencia de IGRP a través de esas interfaces. Pero nosotros sabemos de que a través de las redes LAN nosotros no vamos a tener adyacencias en estas redes, lo que conlleva a que podría un atacante en las redes LAN escuchar cómo es de que vienen los paquetes hello, los cuales no vienen encriptados. No vienen encriptados, y él puede ver cuál es el sistema autónomo, porque este va dentro del router. Puede ver también el router ID. El router ID dentro de IGRP no tiene una trascendencia tan alta como la que tiene en OSPF. El router ID dentro de IGRP únicamente nos sirve para distinguir precisamente el router y que los paquetes sean distinguidos dentro del proceso de IGRP. Una buena práctica es establecer el router ID para poder tener controlado de dónde vienen los paquetes y quiénes son los vecinos. En el caso que no se establezca un router ID, IGRP toma por defecto la dirección del loopback con dirección IP más alta. Si no existe una dirección loopback con IP más alta, él toma una de las interfaces con dirección IP más alta para poderla utilizar como router ID. Sin embargo, como bien se mencionaba, esto solamente es por trascendencia de cómo es que son anunciados los paquetes a través de IGRP. No tiene la trascendencia y magnitud que se maneja en OSPF. De manera de que el atacante puede conocer toda esa información y puede crear paquetes maliciosos de manera de que él inyectaría rutas que no existen dentro de la red, o bien podría redirigir todo el tráfico con una mejor distancia hacia un servidor proxy interno, analizar todo el tráfico y luego él reenviarlo de regreso hacia la red. Este tipo de ataques se puede dar, por lo tanto, configurar una passive interface se configura sobre aquellas interfaces que sí tienen que ser anunciadas dentro del proceso de IGRP, pero que no van a establecer adyacencia con ningún vecino. Esto se hace comúnmente en las redes LAN, las redes que están conectadas directamente a los routers, que son anunciadas, pero que no tienen conexión hacia otros routers. Debe ser incluido dentro de las configuraciones iniciales de los routers para poder otorgar seguridad dentro de IGRP. Otra forma en que IGRP también puede manejar
seguridad es a través de la autenticación de los paquetes. La autenticación de los paquetes son a través de MD5. Esto nos sirve no para que viaje encriptada la red, sino para que nosotros a través de una clave, de un key, los routers únicamente establezcan adyacencia con aquellos que tienen esa clave. Si no tienen esa clave, estos no pueden establecer adyacencia. Son los dos tipos de seguridades básicas para el certificado CCNA que debe conocer para el examen. Esto es muy importante porque otorga seguridad para que nuestro proceso de IGRP pueda correr de una manera efectiva y eficiente dentro de nuestra red. Para correr EIGRP en IPv6, si se han dado cuenta, no hemos hablado sobre direcciones IPv4, sobre direcciones IPv6 dentro de IGRP, porque la naturaleza de IGRP es la misma sobre ambos protocolos. La única forma que cambia es la forma en que se anuncian los paquetes, es a través de direcciones multicast. En IPv4 es a través de la 224.0.0.10 y a través de IPv6 es a través de la FF02 2.2.a. Esa es la única diferencia. Luego, EGRP se instancia de una manera distinta. Lo primero que hay que hacer dentro de un router para poder correr EIGRP es habilitar el enrutamiento de IPv6 con el comando IPv6 Unicast Routing. Este comando nos sirve no solo para habilitar enrutamiento con IGRP, sino para poder habilitar el enrutamiento a través de IPv6 con enrutamiento estático, con enrutamiento de OSPF, con enrutamiento de RIP, con enrutamiento de BGP. Con cualquier protocolo de enrutamiento debe de ser habilitado primero el enrutamiento a través de IPv6. Luego la otra parte es de que cuando nosotros instanciamos el sistema autónomo a ese number del process ID del IPv6 router IGRP, con esto nosotros activamos el proceso de IGRP. Sin embargo, hay que habilitarlo. Esa es una de las diferencias que existen a diferencia de IGRP. Con el hecho de que nosotros tipeemos el comando router EIGRP dentro de IPv4, este automáticamente levanta el proceso. Sin embargo, en IPv6 se debe de activar con el comando no shutdown. Y por último, para poder anunciar estas interfaces que pertenezcan a la red de IPv6 es a través de interface, y dentro de interface se debe de ejecutar el comando IPv6 EIGRP process ID o ASNumber, de manera que el mismo sistema autónomo que nosotros configuramos en el proceso de IGRP debe ser configurado dentro de las interfaces. Esas son de las diferencias, más que todo de configuraciones, porque la naturaleza de IGRP, del topology table, del feasible successor, del cálculo de la métrica, del feasible distance, del successor, de la feasible condition, de los query packets, de los packets que tiene IGRP, todos siguen teniendo la misma naturaleza. Únicamente que unos corren sobre estructuras de IPv4 y otros corren sobre estructuras de IPv6. Pero la naturaleza de IGRP se mantiene en ambos protocolos. También en la relación de los Hello Packets y las Neighbor Relationships que existen dentro de los routers en IPv6 se puede hacer a través de las direcciones de link local. Con las direcciones de link local configuradas dentro de las interfaces, podríamos usar esas para establecer adyacencia dentro de los dos routers para que ellos puedan intercambiar toda su información de IGRP. Es otra forma, pequeño cambio que podría suceder dentro de IGRP de IPv6 con EIGRP de IPv4, pero el neighbor siempre se sigue manteniendo que deben de cumplir el mismo el mismo sistema autónomo, el mismo process ID, el mismo sistema autónomo, el hello timer y el hold on timer. Estas son de las características de IGRP dentro de IPv6. Ya que vimos cada uno de estos conceptos, vamos a pasar a nuestro laboratorio donde vamos a ver cómo los comandos nos van a servir para poder entender todos los conceptos que vimos durante esta presentación. En el siguiente laboratorio vamos a ver los comandos necesarios para poder entender todos los conceptos que vimos durante la presentación y ver cómo IGRP funciona en un ambiente de comunicación real. Dentro de router A, primero tenemos de que todos estos routers están ejecutando el protocolo de IGRP. Para poder ver qué protocolo de IGRP están
ejecutando qué proceso, qué sistema autónomo, utilizamos el comando de show IP protocols. Con el comando de show IP protocols no solamente nos sirve para ver qué protocolo de IGRP estamos corriendo, sino sirve para ver los protocolos de enrutamiento dinámico que está corriendo, ya sea que tuviera OSPF, que tuviera BGP, que tuviera RIP. Toda esa información aparece en el comando de show IP protocols. Nosotros podemos ver de que entre los comandos, entre el proceso que está corriendo es el IGRP10. ¿Qué podemos ver también dentro del comando de show IP protocols? Podemos ver que los valores K1 y K3, que es el bandwidth y el delay, son los que están activos por defecto. Los otros valores K2, K4, K5 son los que se refieren a la carga, a la confiabilidad y a la reliability que existe dentro de la red. Para fines de CCNA esto no es trascendente. Tenemos aquí también que tenemos el maximum path, que ese es para poder manejar el balanceo a través de 4 enlaces con el mismo fastfall distance. Eso fue algo que no se ha mencionado, pero IGRP puede trabajar un balanceo automático a través de hasta un máximo de 4 rutas al mismo tiempo. Eso es una de las características de IGRP. Luego tenemos más abajo las redes que están participando del proceso de IGRP. Tenemos la red 10.10.10.0, 10.10.10.8, 192.168.30.0 y la 192.168.20.0. Estos son precisamente las redes que el router anuncia. Y abajo tenemos nosotros los sources, las direcciones IP de donde nosotros estamos recibiendo también actualizaciones de IGRP. Como nos podemos dar cuenta, Show IP Protocols nos puede ayudar a entender y a ver mucha información de la que se está corriendo relacionado con IGRP. Como podemos darnos cuenta, si nosotros le damos un Show Running Config, vamos a ir a la parte de las configuraciones de IGRP para ver cómo es que está configurado IGRP. Podemos darnos cuenta de que IGRP está corriendo precisamente en cada una de estas interfaces. ¿Qué es lo que hace falta acá? Vamos a configurar dentro de nuestro proceso de IGRP las Passive Interface. Por ejemplo, en este caso, las interfaces pasivas, veamos cuáles serían. Do Show IP Interface Brief. Podemos ver, nos hizo falta el IP, Do Show IP Interface Brief, que las interfaces Gigabit Ethernet no participan con adyacencia hacia otros dispositivos que tienen configurado IGRP. Esto no altera en nada el anuncio de las rutas hacia los demás routers que están ejecutando IGRP. De esta manera, las redes LAN a las cuales está conectado router A no van a recibir más actualizaciones de Hello Packets buscando adyacencias de vecinos de IGRP. Esto es para otorgar un poco de seguridad dentro de la red corriendo IGRP. Ya que vimos esto, vamos a ver dentro de nuestros vecinos Show IP y IGRP Topology Neighbors. Podemos ver de que tiene dos vecinos. Tenemos nuestro vecino hacia router D y tenemos nuestro vecino hacia router C. Cada uno es conocido por su dirección IP 10.10.10.10 y 10.10.10.2 respectivamente hacia cada uno de los routers. Podemos ver cómo el hold timer está decrementando, pero cuando nunca llega a menos de 10 segundos. ¿Por qué es esto? Porque cuando este está llegando a los 10 segundos, un nuevo hello time está participando, está anunciando de que el router aún está activo. Nos podemos dar cuenta que tenemos un uptime de 32 minutos de que este ha sido nuestro vecino, lo cual es bueno para mantener y saber cuándo un router ha fallado y cuándo no ha fallado. ¿Por qué sucede esto? Porque hay muchas veces de que suceden varios eventos dentro de la red, o sucede un evento cuando no estamos directamente en el lugar o directamente de turno, y queremos ver cuánto tiempo lleva el vecino de ser vecino de IGRP, y lo podemos hacer a través del comando de show IP y IGRP neighbors. Si nosotros nos damos cuenta, ahora vamos a ver Show IP y IGRP. Si nos vamos antes de pasar a la parte de la topología, vamos a Router D. En Router D también vamos a tipear Show IP y IGRP Neighbors. Y podemos ver que tenemos de vecino precisamente al router 10.10.10.1, que es router A.
¿Por qué sucede esto? Si nosotros nos vamos a Show Running Config, nos podemos dar cuenta de que la red que está siendo compartida y anunciada a través del proceso de IGRP es la que conlleva a que existe este vecino dentro de nuestra red. Si nosotros lo desconfiguramos, intentemos desconfigurarlo, router IGRP 10, no network 10, 10, 10, 0, 0.0.3, vamos a ver cómo nuestro vecino, que era router A, ha dejado de ser, ha dejado de establecer esa adyacencia. ¿Por qué sucede eso? Porque ya no comparten esa red que está siendo advertida a través del proceso de IGRP. Si nosotros le damos un do show IP EIGRP topolo, IP EIGRP neighbors, podemos darnos cuenta de que ya no lo tenemos. Si nos vamos a router A, vemos que tampoco se encuentra como vecino. Sin embargo, aquí el hold on timer jugó un papel especial. No lo vimos, pero vamos a verlo a continuación. Vamos a establecer nuevamente la adyacencia. Vemos que se estableció la adyacencia con el vecino. Estamos bien con esto. Vamos show IP EIGRP. Vamos a nuevamente quitar la propagación y nos vamos a router A y nos damos cuenta de que el router D aún sigue siendo vecino porque el hold on timer aún no se ha vencido, el cual se va a vencer en unos segundos. Nos podemos dar cuenta de que cabal el holding time expired ha vencido. ¿Qué podemos obtener de este log message? De este log message se puede decir de que el hold on timer alcanzó su máximo límite y que obviamente el vecino del otro extremo pues ya no se encuentra de una manera activa. ¿Qué pudo haber pasado para que el otro vecino haya fallado? Puede ser de que la interfaz haya fallado, que el enlace haya fallado, que la dirección IP dentro del router D se haya desconfigurado o la hayan desconfigurado más bien dicho, o que hayan entrado al proceso de IGRP a alterar el proceso de IGRP. Todo ese tipo de cosas pueden pasar dentro de cuando perdemos un vecino y vemos un hold time expire. Nos damos cuenta, nuevamente ya tenemos nuestro vecino. Otra vez actualizado, vemos que el uptime ya solamente es de 9 segundos porque acaba de realizarse ese neighborship relationship. Estos son los tipos de información que nosotros podemos obtener a través del comando show IP y IGRP neighbors. Ya que vimos esto, podemos pasar, veamos a nivel IPv6, show IPv6 neighbors, y nos damos cuenta de que veamos acá, show IPv6 interface brief. Tenemos conectividad, sí. Show IPv6 y IGRP neighbors. Tenemos que router A, si tiene vecinos a través de IPv6, pero router D, show IPv6 y IGRP neighbors también tiene vecinos. ¿Dónde era que estábamos en router C? Creo que ejecutamos mal IPv6 neighbors. Ejecutamos mal el comando. Era show IPv6 y IGRP neighbors. Nos podemos dar cuenta de que también tenemos nuestros vecinos conectados a través de IPv6 dentro de estos routers. Si nos damos cuenta, el comando de show IPv6 y IGRP neighbors tiene la misma estructura que tiene show IP y IGRP neighbors. Tiene el vecino, la dirección IP. Si nos damos cuenta, se ha hecho la relación a través de las direcciones del link local, la interfaz por la que la conoce, el hold on timer, el uptime y los otros contadores que también pertenecen a IGRP. Como se mencionaba en la dispositiva, la naturaleza de IGRP versus la naturaleza de IGRP en IPv6 o IPv4 sigue siendo la misma, únicamente que se utiliza un protocolo de red distinto para poder enviar los paquetes y recibirlos. Ya que vimos la parte de neighbors dentro de cada uno de ellos, vamos a pasar a ver nuestra tabla de topología. Si nos damos cuenta, show IP y IGRP topology, nosotros vamos a ver cada uno de las redes que están siendo conocidas y que están en la estructura de topología de nuestro proceso de IGRP. En este caso podemos ver que conocemos la red 10.0, tenemos la red 10.10.10, tenemos la red 10.10.4, tenemos la 10.10.18, 10.10.12, 10.10, 192, 168, 20.
Tenemos la 192.168.20, que es la que está directamente conectada. Tenemos la 192.168.30, que también está directamente conectada. Y tenemos las 40, que es la red remota del otro extremo. Todo esto aparece dentro de nuestra topology table y son cada una de las redes que se conocen dentro de la red. Si nos damos cuenta, la 10.0.0 diagonal 8 tiene una interfaz de salida igual a null 0. ¿Por qué sucede esto? Esto se ha mencionado en otro en el video de enrutamiento, en otro video de enrutamiento, donde se pone esa red porque como se está enviando sumarizada a una red para cuando quieran enviar algún paquete a la red 10.10.0 diagonal 8, la cual solamente existe en un par, la 10.10.10.0, la 10.10.10.4, la 10.10.10.8 y la 10.10.10.12, pero sabemos que existen una infinidad de redes más a través de la red maestra, la del padre 10.10.00 diagonal 8. Sin embargo, cuando llegue un paquete y este está apuntando a null 0, va a evitar así que un paquete viaje a través de la red y se desgaste la red por paquetes que no tienen un destino dentro de nuestra sistema autónomo. Otra cosa que podemos ver es precisamente que él puede alcanzar las redes remotas a través de la 192.168.40.0, esta red destino, la puede alcanzar a través de la 10.10.10.2, pero solamente tiene un sucesor. ¿Cómo así solo tiene un sucesor? Tiene una mejor ruta para poder llegar a esa red. De la misma manera, la red 8.0.0 diagonal 8 solamente tiene un sucesor. Si nosotros nos vamos a nuestra tabla de enrutamiento y vemos el show IP route, podemos ver que precisamente para poder alcanzar la red 8.0.0 diagonal 8 es a través de la 10.10.10.2. La 10.10.10.2 tiene la mejor feasible distance. Vemos que la distancia administrativa de IGRP es 90 y la feasible distance que se eligió en este caso es de 2.401.792. Esta es la mejor feasible distance para poder alcanzarlo. Y tenemos la 192.168.40, la cual también está inyectada dentro de nuestra tabla de enrutamiento con una feasible distance que se ve en pantalla a través de nuestro sucesor 10.10.10.2. Ya que vimos que nuestra tabla de enrutamiento tiene únicamente una inyección por cada una de estas redes, nos vamos a nuestra topology table y nos damos cuenta que aquí tenemos dos entradas. ¿Para qué son estas dos entradas? Vemos que la feasible distance para poder alcanzar la red 8, que fue la que vimos en la tabla de enrutamiento que está inyectada, es precisamente la reported distance que tiene, la feasible distance que tiene para poder alcanzarlo. Vemos que la feasible distance es igual a la métrica con la cual conoce la red 10.8.0.0 diagonal 8 a través de esta dirección IP. El sucesor existe uno y es precisamente este. ¿Por qué es este? Porque tiene la menor métrica, porque nos damos cuenta que la métrica de este es menor que la métrica de la otra ruta alterna. Sin embargo, esta ruta alterna que tenemos acá se encuentra presente porque este es el feasible successor de para poder alcanzar esta red. ¿Por qué sabemos que es el feasible successor? El feasible successor, recordémonos que tiene que completar la feasible condition. La feasible condition dice que la reported distance debe ser menor que la feasible distance del successor. ¿Quién es el successor? El successor es 10.10.10.2. ¿Cuál es la feasible distance? La de 240, 1792. Y vemos que la reported distance que tenemos a través de 10.10.10.10, que es el router C, es de 2297856, que es menor que 2401792. Como es menor, este es considerado un feasible successor. Debemos de tomar en cuenta que en el comando show IP IGRP topology únicamente se encuentran los successors y los feasible successors. Aún así, si este no hubiera cumplido la feasible condition para ser un feasible successor, este no se visualiza
visualiza dentro del comando show IP IGRP topology. Esto hay que entenderlo y hay que tomarlo en cuenta, ya que puede venir dentro del examen de certificación el análisis de un output como el que estamos viendo. De la misma manera, vemos hacia la red 192.168.40.0, vemos que la feasible distance es igual a la métrica de la primera línea que nosotros tenemos. Quiere decir de que tenemos un successor, el cual es precisamente el que tiene la menor métrica del listado. Este listado puede ser bastante grande, no únicamente puede ser este, sino que podemos tener más de uno, porque podríamos tener más de un solo successor. En el caso que tuviéramos más de un solo successor, la métrica de ambos tendría que ser igual. En este caso no es igual. Nos damos cuenta de que la red 192.168.40 se puede conocer a través de la 10.10.10 como un feasible successor. ¿Por qué? Veamos que cumpla la feasible condition. La feasible condition dice que la reported distance debe ser menor que la feasible distance del successor. ¿Cuál es el successor? 10.10.10.2. ¿Cuál es la métrica? La feasible distance 2, 27, 63, 52. ¿Cuál es la reported distance? La reported distance es 2, 17, 24, 16, la cual es menor que la feasible distance. Como es menor, este se tiene como un feasible successor hacia dicha red. Si nosotros quisiéramos ver toda la topología que existe y todas las rutas, por ejemplo, si estos no hubieran cumplido la feasible condition para poder ser inyectados dentro de nuestra tabla de enrutamiento, con el comando show IP IGRP topology all links sí se puede visualizar todos los cálculos que existen dentro de nuestro sistema autónomo de IGRP hacia todas las redes que están siendo anunciadas dentro de nuestros procesos de IGRP. El comando de show IP IGRP topology muestra todos los cálculos que ha hecho IGRP para conocer todas las redes dentro de nuestro sistema autónomo. Dentro del comando show IP IGRP topology únicamente se muestran los successors y los feasible successors que existen hacia cada una de las redes. Y si nos damos cuenta, cada uno de los successors que se encuentran dentro de nuestra topology table son las rutas inyectadas dentro de nuestra tabla de enrutamiento. Esta es la forma que nosotros podemos analizar IGRP a través de estos comandos. Nos podemos dar cuenta también con el show IP IGRP topology, por ejemplo, que también las redes que son directamente conectadas tienen successors. ¿Por qué? Porque el successor es la directamente conectada. Vemos que tiene su feasible distance, que es 5120, que es el bandwidth, es el cálculo que realiza IGRP a través de su fórmula de 10 elevado a la 7 dividido el bandwidth más la suma acumulada de todos los delays por 256. Esta es la forma en que IGRP maneja. Nos damos cuenta que también la 192.168.30.0 también tiene su feasible distance con 2816, que es el cálculo de la métrica que tiene para conocerse a través de gigabit 0 diagonal 1. Show interfaces gigabit 0 diagonal 1 y show interface 0 diagonal 0. Podemos ver aquí cada una de las del bandwidth, del delay, del TX, del RX y reliability que habíamos hablado, que son los timers que utiliza IGRP para poder hacer el cálculo de la métrica para poder alcanzar cada una de las interfaces. Así también nosotros podemos irnos a router B y vamos a ver en router B enable show IP IGRP neighbors. Podemos ver nuestros vecinos, show IP IGRP topology. Podemos ver que también aquí existe toda la topología que se maneja para poder conocer nuestra red que está corriendo IGRP. Podemos ver que tiene inyectada la ruta directamente conectada 888, que es una loopback que está simulando una red virtual dentro del proceso para poder trabajar y tener un poco más de redes por fines educativos y académicos. Vemos que se conoce la 10.10.0 a través de la 10.10.5, que es precisamente router D. Vemos que conoce la 10.10.10.8 a través de la 10.10.10.13, que es router C. Vemos que conoce la 20 a través de router D.
la 30 a través de router D. Vemos que también tenemos la ruta 40.0 diagonal 24 sumarizada, porque aquí tenemos nosotros la 40.025 y la 40.128 diagonal 25. Esto con el fin de poder enviar cualquier tipo de rutas que no pertenezcan al rango hacia y que no se creen loops dentro de la red. Como podemos darnos cuenta y nos vamos a nuestra Show IP IGRP Topology, podemos ver que para la red 192.168.20.0 nosotros tenemos un successor, pero tenemos también un feasible successor. Volvamos a analizar la feasible condition. La feasible condition dice que la reported distance debe ser menor que la feasible distance del successor. En este caso esto es cierto y por eso está inyectado dentro de nuestra tabla de topología. Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque son una de las preguntas del examen de certificación que se van a preguntar. Si nosotros vamos a analizar Show IPv6 y IGRP Topology, nos podemos dar cuenta que también se tiene una estructura similar, únicamente que con direcciones IPv6. Vemos que el successor para poder alcanzar la red 2001 DB8 ABC3A2.2.64, que es la red que tenemos de este lado, tiene el successor y su feasible successor. Si nos damos cuenta, las métricas que están calculadas son las mismas porque las interfaces físicas son las que dan la información relacionada con los cálculos que va a hacer IGRP. No tiene nada que ver con el protocolo de IPv6. Lo único que tiene que ver el protocolo de IPv6 es la forma que a nivel de red se comunican cada uno de los routers. Con esto podemos darnos cuenta que tanto para IPv6 como para IPv4 el análisis de la topology table y el análisis de show IPv6 y IGRP neighbors de los vecinos es de la misma forma que de IPv4. Veamos el show running config y veamos los puntos que necesita IPv6 para poder correr. IPv6 Unix Card Routing, que es el que nos ayuda a habilitar IPv6. Luego tenemos que habilitar dentro de las interfaces el proceso de IPv6. El proceso de IPv6 se tiene que configurar aparte y se debe de encender ese proceso. Si nos damos cuenta, el proceso de router de IPv4 no tiene un no shutdown. ¿Por qué es esto? Porque automáticamente cuando se habilita IGRP de IPv4 el proceso se enciende y empieza a funcionar. No así es la naturaleza de router IGRP en IPv6. Así finalizamos este video routing en ACED Interior Gateway Protocol IGRP. A través de este video vimos muchas cosas geniales respecto a este protocolo, aprendimos los conceptos de IGRP, aprendimos las bases de los protocolos vector distancia, de los cuales trae sus bases el protocolo de IGRP. IGRP se le conoce un protocolo híbrido porque maneja ciertas de estas características, pero solamente tiene trigger updates que son de características de los protocolos de estado de enlace. Aprendimos cómo funciona Dual, cómo son los paquetes que maneja IGRP. Hablamos también sobre la feasible successor, sobre el successor, sobre la feasible condition, sobre cada uno de estos conceptos que son vitales, y aprendimos a través de nuestro laboratorio cómo ver esto a través de comandos del Cisco IOS. Hay que repasar cada uno de los comandos, hay que repasar cada uno de los conceptos porque IGRP es uno de los protocolos más evaluados de la parte de routing dentro del examen de certificación.